Como les mencioné, el tema de hoy es cuando Jesús entra en una casa cansada. Este es la segunda reflexión, tal vez de 7 reflexiones que vamos a hacer en torno al tema Jesús entra en casa. Hoy nos toca cuando Jesús entra en una casa cansada. Y lo vamos a enmarcar en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 30 al 32. Vaya conmigo a la Biblia con nosotros, Marcos 6, 30 al 32. Ahí vamos a tener la palabra de hoy para el tema cuando Jesús entra a una casa cansada. Recuerde usted que hoy es martes 13 de enero del 2026. Jesús entra donde el cansancio ya no puede seguir solo. Amén. Así que Alma nos lleva a la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 30 al 32. Alma querida. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un Ujú, lugar ujú, desierto. ujú. Ese es el texto de Jesús y los discípulos después que el envío de los discípulos a que fuesen casa por casa para predicar el Evangelio. Eh, Como hemos dicho, hoy abrimos la puerta a un Jesús cercano, que no se queda en lo sagrado y en lo distante, sino que camina con nosotros, camina en nuestras habitaciones y se sienta a la mesa y transforma la vida diaria en un espacio de esperanza. Eso es lo que queremos afirmar con estos temas. Jesús ve el cansancio antes que alguien lo nombre. Y es lo que hace Jesús cuando los discípulos regresan para darle toda la información que habían recibido. Y Jesús percibe el cansancio antes que ellos nombren el cansancio. Jesús ve cuerpos gastados, miradas sin brillo, palabras que ya no alcanzan, y los discípulos regresan de la misión con las historias que va a contar, ¿no? O que van a contar, pero con el alma vacía de fuerzas. Habían agotado todas las fuerzas en esa misión. Han servido, han dado, han caminado y ahora están cansados. Y Jesús no los reprende por sentirse así. No se les pide resultados ni informes. Les invita a entrar en casa, a apartarse y a descansar un poco. Es lo que dice Jesús en el texto. Los llamó aparte y le digo: vengan, vamos a descansar. Es que hay cansancio, gente, que no se quitan durmiendo una noche más. En muchos hogares de hoy, en nuestros pueblos, hay, hay cansancio que no se ve, pero que se siente. Hay centenares, miles de hogares que están cansados, están agotados. Y no siempre ese cansancio es del cuerpo, es un cansancio del alma, es un cansancio del espíritu. Y hay matrimonios que también que se aman, no hay duda que se aman, pero están agotados de sostenerlo todo. Hay padres y hay madres que siguen cumpliendo con la misión, con su responsabilidad, pero por dentro sienten que ya no les queda fuerza para seguir hacia adelante. Incluso hay hijos e hijas cansados de expectativas, de presiones, de silencios no hablados. La casa sigue funcionando de la mejor manera, pero el corazón se va cargando un peso invisible que se va acumulando día tras día. Y ese cansancio es real. Ese cansancio lo estamos experimentando en este tiempo. No es falta de fe, para nada es falta de fe. No es debilidad espiritual, es humanidad cansada de cargas y de angustias. Hogares de familias migrantes que están cansadas
por todo el atropello que están viviendo en este tiempo. Familias que no saben cómo van a poder asumir las responsabilidades económicas por el alto costo de la vida, la fragilidad de los trabajos, las presiones sociales, los pueblos que están en lucha, en guerras, en contienda. Todo eso crea y genera un cansancio existencial en nuestra gente. Por eso es que digo que no es falta de fe y que no es debilidad espiritual. Es humanidad cansada de cargar solos o solas esas situaciones que están viviendo. Ese cansancio existencial se parece a una carga muy pesada que llevan todos los días sin darse permiso para soltarla. Y es lo que hace Jesús con sus discípulos. Jesús le dice, vengamos, pasemos aquí, entremos a esta casa y suelten el cansancio. Y yo creo que ese cansancio espiritual es una carga muy pesada que llevamos todos los días sin darnos permiso de soltarla. Es levantarse, es seguir, aunque por dentro todo pide una pausa. Es cumplir, aun cuando el alma va atravesada por el cansancio, por el dolor y por la angustia de este tiempo. Es vivir con la sensación de que siempre se debe algo más. Y es precisamente ahí donde Jesús entra, y no entra para juzgar o para condenar ni para señalar. No entra para exigir más. No entra para decir, esfuérzate un poco más. Jesús entra para acompañar. Por eso es importante el tema, Jesús entra en casa. Pero Jesús entra en casa para acompañar, para poner su mano sobre ese peso y recordarnos que no tenemos que cargar toda esa situación solos o solas, porque Él quiere entrar a tu casa y a mi casa para ayudarnos a cargar con todo ese peso que llevamos en este momento. Es como dijimos ayer, cuando toca la suegra de Pedro. Sanó no solo a la suegra, sanó toda la casa. De esa misma manera Jesús quiere entrar a tu casa para acompañarte, para poner su mano sobre ese peso y recordarte y decirte que no tienes tú por qué cargar esa situación que solamente tú conoces solo o sola, porque Él quiere ayudar a cargarla. Él quiere decirte, pon tu carga en mis manos. Teológicamente, esta invitación de Jesús es profundamente reveladora. Aquí lo que tenemos es una verdad profundamente reveladora. Cuando dice, vengan ustedes aparte y descansen un poco. Está afirmando Jesús que el descanso también es parte del reino. El Dios que llama a la misión es el mismo que cuida a quienes envían. Y eso hace nuestro Dios. Cuidar a aquellos y aquellas que nos ha enviado a la tarea. Jesús no es un capataz espiritual. Es el Señor del ritmo humano. Antes que el cansancio destruya la vocación, Él llama a detenerse. Antes de que la casa se quiebre, Él invita a entrar y respirar y a descansar. Y es lo que hace Jesús con sus discípulos. Vengan ustedes aparte y descansen un poco. Entonces, antes que ese cansancio que tú tienes existencial, antes que ese cansancio que tú experimentas en tu casa, antes que destruya tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tu vocación, recibe el llamado a detenerte. Recibe el llamado a reflexionar y a aprender a descansar en las manos poderosas de nuestro Dios. Antes que la casa se quiebre, Él te invita a entrar, a respirar y a descansar en sus promesas. En el mundo bíblico, la casa era el lugar del refugio, de la recuperación. No era un lujo, era una necesidad para sobrevivir. Y yo creo que en nuestros hogares deberíamos volver a ese primer sentido del significado de la casa. Que las casas nuestras sean lugares de refugio y de recuperación. Pero hay muchos
hijos, hijas, esposos, esposas, familiares, que no quieren regresar a su casa, que les pesa en la tarde regresar a sus casas. Obviamente, para ellos no es un lugar de refugio, no es un lugar de recuperación. Hay casas muy lujosas, hay casas que tienen grandes lujos y están muy hermosas, pero no son lugares de refugio, no son lugares de recuperación. Y no es el lujo, es la necesidad para vivir dignamente en nuestros hogares. Hoy vivimos en una cultura que glorifica el rendimiento y desprecia el descanso. Casas llenas de tareas, agendas saturadas, corazones sin pausa. Y en medio de esa realidad, Jesús entra a una casa cansada para recordar los ritmos, para devolver la respiración, para recordarnos que valemos más por quienes somos que por lo que producimos. Cuando Jesús entra en una casa cansada, el cansancio deja de ser vergüenza y se convierte en un lugar de encuentro, en un lugar de refugio, en un lugar de recuperación. El agotamiento deja de ser condena y se vuelve oración. La casa vuelve a respirar. El alma encuentra permiso para descansar y la vida comienza a sanar, no desde las exigencias, sino desde la gracia de nuestro Dios. Jesús entra en casas cansadas para salvar la vida antes que la agenda. Jesús entra en casas cansadas para quitar las cargas que hay en nuestros hombros y para poner paz, sosiego y esperanza. Donde Él entra, el descanso deja de ser debilidad y se convierte en un acto de fe. La casa vuelve a ser refugio. El corazón aprende de nuevo a vivir sin carga, y ya no vivimos solos. Por eso insisto en esta mañana, gente de Dios, en este tema que hemos tomado, que lo vamos a tomar por los próximos días. Jesús entra en casa sin hacer ruido, cruza el umbral de lo cotidiano y se detiene donde duele, donde faltan fuerzas, donde la fe se vive en silencio y donde hace falta descanso. Y entra para tocar, para levantar y para devolver la dignidad y volver el vigor a cada uno de nuestros hogares. Entonces, en esta mañana, que muy probable sientas que tu casa está cansada, que tu hogar está cansado. Oye la invitación que nos hace Jesús. Vengan ustedes aparte y descansen un poco. Abran el corazón, abran el espíritu para descansar. Jesús entra en casas cansadas para salvar la vida antes que la agenda. Entra para dar descanso. Entra para que sea un acto de fe. Entra para que la casa vuelva a ser refugio y recuperación para todos los que habitan en ese hogar. Gente, permítele a Jesús entrar a tu hogar si está cansado. Amén. Bueno, ahí dejo la meditación de esta mañana. La segunda meditación del tema, Jesús entra en casa. Entonces, te invito a tener una palabra de oración. Señor Jesús, entra hoy en nuestras casas cansadas. Nuestras casas están agobiadas, hastiadas, cargan demasiado de mucho peso económico, social, espiritual, emocional, existencial, familiar, matrimonial. Nuestro agotamiento alívialo, Señor. Alivia el peso que llevamos en silencio y enséñanos a descansar en tu presencia. Reordena nuestros ritmos, sana nuestras cargas y haz de nuestra casa un lugar de descanso, de refugio, de recuperación, de vida y de esperanza. Gracias, buen Jesús, y oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros decimos amén, amén y amén.